Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, sana doctrina, palabra del Señor. En esta ocasión, el capítulo 11 del libro de los Hebreos, un estudio con relación a la fe. Fue muy bonito, a pesar de que el preguntas y respuestas se debió a una diversidad de temas increíble. El en vivo completo lo pueden ver en mi página de Facebook. Abajo, en algún lado, está el Linktree, donde están todas mis redes sociales. Al pincharlo, podrán acceder a mi página de Facebook y ver el estudio completo. Lo digo porque lo que verán a continuación es solo un extracto del estudio de la palabra. Espero que sea de bendición para su vida. Ya, comenzamos entonces. Dice, título, la fe. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, perdón, ahí sí, cambio la pantalla. Para que no me reten después mi hermano en Facebook. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es precioso cómo comienza este capítulo 11 y cómo va a describir de una manera magistral muchos ejemplos para nosotros de lo que significa la fe. Sí, nuestro Dios, el cual por medio del Espíritu Santo inspira, permítanme cambiar la pantalla, inspira al varón, a este autor humano, ¿sí? Para escribir Hebreos, porque el autor es Dios, ¿sí? Sin embargo, es el Espíritu Santo, la manifestación de Dios a través de la tercera persona, inspirando a aquella persona que escribe, que redacta esta carta al pueblo hebreo, judío cristiano, principalmente. Y comienza con este título precioso, con este versículo maravilloso. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. O sea, esperamos algo que en estricto rigor no está, viene, pero tenemos certeza que se cumplirá. Nuestra mayor convicción, nuestra mayor afirmación y certeza es que somos salvos en Cristo Jesús. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿sí? Ese tiene que ser nuestro caminar. La palabra dice que nosotros tenemos que vivir no mirando las cosas de este mundo, ¿sí? Apartados de las cosas de este mundo. Y que además, constantemente, hermanos, de una y otra manera, a través de medios, a través de comunicación, a través de prensa, escrita, audiovisual, etcétera, a través de las películas, todo, absolutamente, nos vomita el consumismo, nos vomita todo lo que tiene que ver arraigado a este mundo. Y es que lo que quiere Satanás es eso, tenernos encarcelados a los lujos, al deleite, a los placeres, a la carnalidad, a lo que Gálatas denomina como las obras de la carne, ¿sí? Jehová le reprenda, sin lugar a duda, pero nuestro llamado es a vivir en lo espiritual, es santificándonos por medio de la palabra, por medio de la oración. ¿Por qué por medio de esas cosas? Hermano Cris, ¿cómo yo me puedo santificar? Simple, apartándonos de lo carnal. Pero no se trata de apartarme del pecado y luchar apartando. No luchemos contra esas cosas, porque absolutamente natural será el apartarnos de todo lo carnal cuando nos preocupemos de lo espiritual. Y el preocuparnos de lo espiritual es poner nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial. Acumular riquezas en el cielo, vale decir, en buenas obras, con un corazón conforme al de nuestro Señor, que sea para bien la manifestación del fruto del Espíritu. Eso es para aquellos que somos espirituales. Comprender esto para un natural, comprender esto para alguien que es inconverso, que no conoce a Cristo, es una locura. Pero para nosotros es eso. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Es así, va a ser así, es una verdad absoluta. Siempre he dicho lo mismo, la palabra de Dios es una verdad absoluta. Hay verdades que son relativas, pero hay verdades que son completamente absolutas. La palabra de Dios es una verdad absoluta. Y si Dios es inmutable, Dios no cambia, sus promesas son eternas, las cumplirá, porque Dios no cambia, ¿sí? Como usted y como yo que podemos fallar, como usted y como yo que de pronto un día amanecemos de bien, otro día amanecemos de mal, de pronto tenemos días negros. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso nos tiene que dar seguridad y confianza. ¿En qué?
lo que Él promete como la vida eterna en nuestro Salvador Jesucristo, seguirá todos los días. Esa es nuestra forma de pensar, con la mirada en el cielo, en lo alto. La convicción de lo que no se ve. No lo veo. Servimos al Dios invisible. Servimos a un Dios que es espíritu. Pero, así como el viento no lo vemos, lo sentimos. Y esto para muchos es locura. Bienvenido, mi hermano Jonathan. Gusto de verle en el chat. Sea usted bienvenido. Entonces, es complejo para muchos naturales, para aquellos inconversos que no son cristianos, comprender todo lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros vemos, respiramos, el cómo nosotros vivimos, ¿sí? Principalmente porque es locura para ellos. Bendita locura, dijo Pablo. Permiso, mis hermanos. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Ese es el contexto de este capítulo 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Significa que se habla bien de ellos y son un ejemplo al día de hoy para nosotros. A tal punto, hermanos, a tal punto que ha trascendido tantos años, más de 2000, más de 3000 incluso, más de 3500 años incluso, que para nosotros son un ejemplo y el autor, y en este caso nuestro Dios, lo manifiesta a través de este libro. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, bueno, este 11.3 también hace referencia, no recuerdo el capítulo y versículo, probablemente ustedes sí lo recuerdan o lo buscarán, a los cuales les agradezco. Hace referencia para aquellos que le habla Pablo en el libro de Romanos, ¿sí? Que para aquellos ateos o aquellos que no creen en Dios o creen que Dios no existe, es cosa de mirar la naturaleza, las montañas, la creación, en la noche los astros y simplemente ver que todo eso que fue creado grita y manifiesta y además alaba al Creador. Aleluya, todo alaba ya a Jehová, a Yahvé, a nuestro Dios eterno. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, creado, formado, alineado perfectamente por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Escuchen, primer ejemplo. Nuestro ejemplo, Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo. Alcanzó testimonio de lo que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Siguiente ejemplo, Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La palabra dice que Enoc caminaba con Dios y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Mire la Nueva Versión Internacional lo que dice, para que podamos entender todos aquellos que de alguna manera son nuevitos en la fe. Dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Enoc no murió, ¿sí? No fue el único. No fue hallado porque Dios se lo llevó, dice la Nueva Versión Internacional. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su caminar, el caminar del siervo Enoc fue agradable, fue grato delante de Dios. Su caminar, su forma de vivir, su corazón era grato. Dios se complacía en el caminar de Enoc. 6. Pero sin fe, hermanos amados, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es imposible, hermanos, agradar a Dios sin fe. ¿Y qué es galardonador? Galardonador de los que le buscan. Dios honra a aquellos que le honran. Dios bendice, prospera y multiplica a aquellos que son buenos administradores de la gracia que ha sido impartida por medio de Jesucristo a través de nuestra fe en la cruz. Él bendice nuestras vidas, hermanos. Ahora, nuestro objetivo y nuestra misión es agradar a Dios
es glorificar el nombre de nuestro Señor, es bendecir su santo nombre, pero no con el ánimo, hermanos, de buscar bendiciones. No tiene que ser nuestra motivación, al contrario, tiene que ser la gratitud de ser ya bendecido por causa de Cristo. Esa es nuestra acción de gracia diaria, esa es nuestra forma de vivir. Tenemos que vivir agradando a Dios conforme a la gratitud de nuestro corazón en Cristo Jesús, y que es galardoneador de los que le buscan. 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, Noé predicó 100 años, se dice, aproximadamente. Que venía un diluvio, en los cuales nunca había llovido y se dice geográficamente estás lejos del mar. Es imposible que hubiese un diluvio. Pero estuvo constantemente durante 100 años. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Que hay gente que se mofa el día de hoy porque los cristianos seguimos esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Y hay quienes dicen, no, si ya, eso es mentira, esto ya pasó. Ahí está nuestra fe. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas, que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Hermano, pregunto, ¿usted estaba preparando su arca? ¿Sí? Hermano, ¿cree la salvación es personal? Sí, lo sé. Yo no puedo obligar a alguien a creer en Cristo Jesús. Sí, le puedo persuadir, sí puedo predicar, ¿sí? Estamos llamados a eso, a tirar la semilla, a sembrar en los corazones. Dios dará el crecimiento, y quien convence de pecado no somos usted y yo, es el Espíritu Santo. Pero tenemos que hacerlo, hermano, un hábito. Principalmente aquellos que somos jefes de hogar, ¿sí? Aquellos que somos instrumentos en nuestros hogares. Papá, mamá, sí, ustedes, hermanos que me estén viendo. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Jehová llama a Abraham y le dice, sal a la tierra que yo te mostraré. Abraham sale sin saber a dónde tenía que ir. Él sale y obedece. Eso es fe. Estamos viendo el ejemplo de varones bíblicamente que, hermanos, no los veamos como si fueran grandes hombres de Dios. No hay grandes hombres de Dios en la Biblia. No hay grandes hombres de Dios hoy día, ni lo va a haber jamás. El único grande es nuestro Señor, que con un amor eterno se entregó en la cruz por usted y por nosotros, y por mí. Se entregó por el mundo, y para aquellos que le acepten en sus corazones, le reconozcan y vivamos conforme a lo que Él estipula en su palabra. No como querramos, ¿sí? Porque no todo el que me diga Señor, Señor, sino aquellos que hacemos la voluntad del Padre, del que envió a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces nuestra obligación es que confiar, creer con fe. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, su descendencia. ¿Sí? Abraham, su hijo Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob. Son las 3 genealogías. Coherederos de la misma promesa. La promesa que le hizo a Abraham, donde le dice, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. Aquí está hablando de quién, de su simiente, de una, no de sus generaciones, no de sus simientes, sino del único en el cual son benditas todas las naciones. Cristo Jesús. Está apuntando a nuestro Salvador Jesucristo en esa promesa. 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Hermanos, hasta acá dudas, preguntas, consulta. 11:11. Por la fe también la misma Sara, esposa de Abraham, ¿sí? Siendo estéril. No solo Sara, Raquel y Rebeca. O sea, la esposa de Abraham, la esposa de Isaac y la esposa de Jacob. Sara, Rebeca y Raquel, hermanos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántas mujeres fieles hay acá? De fe en el Señor.
Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo. Hermano, no deja de ser cómico esto, ¿sí o qué? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hermano, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿De quién está hablando? Mi hermano José Pina, bendiciones, gracias por su ofrenda, hermanito, Dios le bendiga. 43 rositas, dejó todo perfumado por acá. Voy a hacer como los NPC, Rose, 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 Rose. A lo que ha llegado la humanidad, hermano. El hermano Carlos me dijo que es una ramada de los redimidos. ¿Le creo, mi hermano Ítalo? Le creo. No, por favor. Hermano, está hablando de Abraham. Claro, no solo Sara, su esposa, era estéril o infértil, sino que su esposo Abraham, hermano, y ese ya casi muerto, dice la palabra. Pero Abraham creyó. No dijo, es que Señor, estoy bien. No, cayó. Ya estaban pedidos. Tenían olor a gladiolo. Pero Dios sabrá, porque Dios se glorifica en ello, hermanos. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Podemos entender esto? Jehová se presenta a Abraham, hermanos, y le dice que en su simiente, que él iba a tener hijos. ¿Sí? El primero sabemos hermano, no es porque Abraham quiso, pero es que Abraham es un machista, tuvo 2 mujeres. No. Si usted va al original y lee la Biblia, Abraham no dijo, Sara, ¿sabes qué? Mira, tú, la verdad es que Agar está más jovencita. No, fue Sara quien le pasa a Agar, intentando ayudar a Dios, hermano. Es Sara quien le pasa a su sierva Agar. Sara. Ahora, desde que Jehová Dios, desde que nuestro Señor le da la promesa, le concede la promesa a Abraham, ¿ustedes creen que pasó una semana? ¿Que pasó un año? Si mal no recuerdo, fueron 15 años los que tuvo que esperar Abraham para que se cumpliera la promesa. 15 años, hermanos. 15 años. Ahí está la falta de liderazgo de Abraham, haciéndole caso a su esposa. Por eso este versículo es tremendamente importante. Porque escúchenme, Dios es inmutable, se lo dije hace unos minutos atrás. ¿Sí? La inmutabilidad de Dios nos da la confianza de que Él, si promete, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Dios lo cumplirá. Pero nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro deseo, no tiene que estar en este mundo, sino en las cosas celestiales, en el reino de Dios. La palabra dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia cada día, glorificándole, adorándole, bendiciéndole. ¿En qué? En rectitud, en justicia. Cada día, mis hermanos. Cada día. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Con relación a Abraham, aquí está hablando que en sus simientes serán benditas todas las naciones. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Esto con relación al 13. Vuelvo atrás. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, tierra prometida, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sobre la tierra. Estamos hablando de eternidad. Entre muchas otras cosas también, ¿sí? Que trascienden las promesas que Dios hizo y que son cumplidas. En Abraham fue cumplido que en sus simientes serán benditas todas las naciones,
por medio de nuestro Salvador Jesucristo, entre otras promesas que también hizo con él. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hermanos, esos somos. Por eso la palabra nos enseña que nosotros no tenemos que mirar con desagrado o desde lejos a aquellos migrantes que están en nuestra nación, hermanos, porque aún nosotros en nuestra nación somos migrantes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y debemos comprenderlo así. Ahora, tenemos derechos, deberes, obligaciones, sí, por supuesto, en lo patrio, ¿sí? En lo nacional. Y de ahí, de alguna manera, uno saca raíces en su nación. Pero, hermanos, somos todos, absolutamente todos migrantes en este mundo. No somos de este mundo, dice la palabra. Pues si hubieran estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Se dan cuenta? Esto es celestial. Nuestra mirada tiene que estar ahí, en esas riquezas, en esa herencia, en Cristo Jesús. La salvación y vida eterna, ¿en qué? En Cristo Jesús. Continúo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Qué tremenda palabra, hermanos. De compararnos nosotros en esta situación con Abraham, 18, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y así fue, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe. Lo que hace Isaac al bendecir a sus dos hijos, hermanos amados, fue por fe. Es cierto, y se nos ha dicho en muchas ocasiones, que no tenemos que declarar, que no tenemos poder en nuestra boca, pero somos bendecidos, hermanos, y tenemos que ser de bendición. Y desearles parabienes y desearles bendiciones a nuestros hijos está en nuestra autoridad como padres. Lo hizo Isaac y podemos ver este ejemplo en el 11:20, donde dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Además, hay Israel posteriormente bendice y profetiza sobre sus hijos también, con relación a todas las tribus y a cómo iban a trascender en el tiempo situaciones que, profecías que se cumplieron y que se van a cumplir aún todavía. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estamos hablando de José, quien fue vendido por sus hermanos, hasta ese entonces quien era el menor de todos sus hermanos, porque después, posteriormente, nace Benjamín, siendo la tribu menor, ¿sí? Y él menciona la salida de sus hermanos, de su pueblo, ¿sí? De los hijos de Israel. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces el declarar puede ser por la fe, genuinamente. Lo que pasa, mi hermano David, que hay que comprender algo. Esto con relación a lo que hizo... Voy al versículo nuevamente. 20, ¿sí? En el 20, donde dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, ¿sí?
Entonces el hermano David pregunta, entonces el declarar puede ser por la fe genuinamente. Mi hermano, y si no, ¿cómo profetizaremos? Y ahora, una de las formas de profetizar es declarar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano David? Recuerden que yo creo, ¿sí? Hay quienes no. Lo comprendo, entiendo, no pasa nada, que no creen en la continuidad de dones y de ministerio. Yo sí lo creo, absolutamente. Y con relación a esto, se podría y se malinterpreta como muchas otras cosas más. Como muchas otras cosas más. Como por ejemplo, la palabra dice que nadie nos arrebatará de estar en la mano de nuestro Señor. Nadie. Y por consecuencia somos salvos. Y al ser salvos, lógicamente, vamos a perseverar. Entonces, ahora, eso se malinterpreta y se utiliza en muchas ocasiones para pisotear la gracia de Cristo. Y ese es el problema. El problema es no entenderla, no comprender, no tener la capacidad de comprender a qué va el versículo, cuál es el contexto y si va de acuerdo con toda la palabra, con el corazón y la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando usted me pregunta, entonces el declarar puede ser por la fe genuinamente, y yo le digo, sí. Entonces usted va a andar declarando, y ese es el problema, no digo usted, pero esto es como ejemplo. Entonces la gente anda declarando bendiciones, autos de lujo y casa y carro. ¿Me explico? ¿Por qué? No, porque por fe. Entonces por fe se han asesinado personas. Y ese es el punto. Ahora, todos estos malos ejemplos finalmente terminan en conclusión de ¿qué? En que la gente finalmente termina o alejándose o no queriendo acercarse a la palabra de Dios, a la iglesia y buscar de Dios. El declarar cosas sobre las personas, hermanos, como si sirviéramos a un Dios que está a nuestro servicio. Y no es así. No es así. Dios nos creó para que nosotros estuviéramos a su servicio. La palabra es clara y todo el Nuevo Testamento nos habla de ello. Jesucristo mismo nos dijo, quien quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Sí, uno de los evangelios nos muestra de cómo Jesucristo, Marcos, sin ir más lejos, fue siervo. Él sirvió. No vino a ser servido y así se manifestó. Así Marcos nos lo revela. Sí, mi hermano Jonathan, estoy resfriado. El viernes, de hecho, estaba muy mal. Así nos muestra, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros en nuestras casas ponemos adoración, cantamos al Señor, adoramos a nuestro Dios, se crean ambientes espirituales, se crean ambientes proféticos preciosos. Vívanlo eso en casa. Y se van a dar cuenta que es así. Ya hay situaciones, las atmósferas cambian, hermano, porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Lo podemos ver en toda la Biblia. En toda la Biblia, hermanos. Sí, pero tampoco no podemos andar por la vida declarando cosas que son insensatas, hermanos. Y ese es el punto. ¿Vale? 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, quien no lo era, pero fue adoptado. Y con todo lo que eso implicaba. ¿Sí? Abandonó esa condición por ver a su hermano cómo estaban sufriendo. Escogiendo, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿En dónde estamos nosotros, hermanos? Esto es tremendo. Mire lo que dice el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenían puesta la mirada en el galardón. Yo pregunto, ¿por qué los vituperios de Cristo? Si quien llama a Moisés no fue Jehová. ¿Cómo Moisés? Porque eso es lo que dice el 24, ¿sí? 24. Por la fe Moisés. Esto es muchísimo antes de Cristo, hermanos. Miles de años antes de Cristo. Centenares de años antes de Cristo. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo,
antes ser maltratado. Eso es lo que escogió, ser maltratado, porque eso es lo que vio en su hermano. Con el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, sus hermanos, que gozar de los deleites temporales del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, ¿qué va a pasar en este tiempo que se viene? Porque es lo que se viene, las profecías están escritas. Las profecías dicen que seremos perseguidos. Ahora, ahí se verán realmente los corazones de aquellos que dicen ser hijos de Dios y sufrirán a gozar los deleites del pecado. Pero miren, 26, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo. ¿Cómo el vituperio de Cristo? Hermano, pero ese Cristo no estaba ahí. ¿Y qué le dijo usted que no? El autor sabe que era Jehová. ¿Quién es Jehová? Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo nuestro Salvador Jesucristo. Génesis 1:1. Lo mismo que Juan 1:1. Hermanos, es nuestro Salvador en el Antiguo Testamento. Para aquellos que creen que Jesucristo solo operó en el Nuevo Testamento, están errados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operaron absolutamente antes, hoy y por los siglos. Es la manifestación de nuestro Dios. Mira lo que aparece en el original. Cuando habla de Cristo, aquí está hablando de explotos, Cristo. Vale decir ungido, el Mesías. Epíteto de Jesús, ¿sí? Cristo, Jesucristo, el Mesías. Entonces aquí está hablando de el Mesías. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. Y el verbo era con Dios. O sea, el principio era el verbo, el logos, ¿sí? La palabra. Estaba Dios y el logos, ¿sí? En el principio. Y el verbo era Dios. Entonces, dos dioses, no, hermano, uno solo. Pero así como se manifiesta, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ahí donde tenemos que tener puesta nuestra mirada. ¿En qué? En lo celestial, en lo eterno. No en lo temporal que hay en este mundo. En lo eterno. Por la fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey. Arrancó con el pueblo, liderándole. Porque se sostuvo como viendo al invisible, a nuestro Dios soberano. 27. Del griego aoratos, G517. Mi hermano seguidor del Mesías no me respondió. Le pregunté. No sé si estará por ahí todavía. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos? Capítulos anteriores, acá en hebreo. Para que el que destruía a los primogénitos no los toquease a ellos, como fue ordenado por el Señor. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, donde se abrieron las aguas. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Conocen esa historia? Me imagino que sí, tremendamente conocida. Durante 7 días tenían que rodearlo. Una vuelta al día 1, una vuelta. Al día 2, otra vuelta. Al día 3, otra vuelta. Y el día 7, 7 vueltas. Y un grito de guerra y los muros caen. 30. Esto hace referencia a Josué 6, 12 al 21. Una preciosa historia, hermano. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Desobedecientes, ¿qué es eso, hermano? No sé, yo tampoco. Por los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Faltará tiempo, hermano. ¿Saben? Hoy día, mientras preparaba este estudio, pensaba y decía, Señor, créanme que tuve la intención de profundizar, vale decir, de cuando se nos mencionara a uno de ellos por fe. Por ejemplo, donde comienza en el versículo 4, donde dice, por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, yo dije, ok, vamos al original, vamos a Génesis y estudiemos a Abel. ¿Saben a cuánto se extendería este capítulo 11? Por cada uno de ellos. Digo, lo mismo que está haciendo el autor acá, donde dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Hermano, no hay grandes hombres en la Biblia, no hay grandes hombres hoy. Grande es uno solo, nuestro Salvador Jesucristo. Justo, perfecto, piadoso, misericordioso, eterno. Él es el único bueno. No hay grandes hombres, ¿sí? No los hay. Ahora, sí hay hombres, sí hay mujeres, siervos y siervas, que sirvieron con un corazón agradecido a Dios, que sirvieron y dispusieron su vida, dispusieron sus vidas, dispusieron su confianza, su seguridad en el Dios invisible, en el Dios todopoderoso, en el gran Shaddai, en el gran Yo Soy, en Elohim, en Yahweh, Jehová de los ejércitos, como nosotros lo hacemos en Él por medio de Jesucristo. No nos hace grande, hermanos. No hace grande a estos hombres. Lo único que vemos en ellos es cómo Dios imparte su misericordia, su amor, sus promesas a simplemente siervos, hermanos. Simplemente siervos. ¿Podemos entenderlo? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron de fuga ejércitos extranjeros, arrancaron. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, que también llegaremos a estudiarlo. Mi hermana Barce, muchas gracias por esa rosita. Dios la bendiga. Y como Pablo también sufrió. Sí, lo hemos visto a lo largo de todas las cartas paulinas. Y prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, escuchen, de los cuales el mundo no era digno. Aquí está haciendo referencia a quién? A todos los siervos que anduvieron así, entre ellos, hermano Elías, Juan el Bautista. ¿Qué lo dice? Cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Muchos profetas fueron asesinados, hermanos. Muchos profetas del Dios Altísimo fueron asesinados. Siervos, varones, evangelistas y apóstoles. Por las cavernas en la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos amados, voy a hacer un alto acá porque termina lógicamente, dejando pantalla en Facebook. Dudas, preguntas, consultas. Qué preciosos ejemplos los de estos siervos y siervas del Señor. Por su fe creyeron absolutamente a Dios y son galardonados, además dice la palabra. Bueno, así tiene que ser nuestra vida, tener fe absoluta, completa en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de vida eterna y nuestro gozo de vida eterna en Cristo. Hermanos, sé sin lugar a duda que fue de bendición para sus vidas, es palabra del Señor. Y les agradecería si me dejan su like, si comparten también mi contenido en redes sociales. Recuerden, subo contenido diario en mis redes, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Así es que síganme, abajo hay un link, Linktree, donde pueden acceder y acompañarnos
diariamente los estudios bíblicos, 21 a 15, hora en Chile, todos los días. Sana Doctrina, Palabra del Señor. Les esperamos.